Cristiano Box Day es una iglesia que promueve el amor y la adoración al Dios de la Biblia, el único verdadero, y a Jesucristo a quien Él envió. Concedemos toda preeminencia a la palabra de Dios, motivando su lectura, estudio, obediencia y divulgación por distintos medios para la salvación y transformación. Creemos en el modelo de familia establecido por Dios, el valor igualitario de todas las personas sin discriminación, la comunión del Espíritu Santo con toda la Iglesia de Jesucristo y el respeto por la autoridad institucional. Somos una filial de la Iglesia Panamericana de Occidente. En el Centro Cristiano Box Day hay un lugar para ti. Te esperamos. Muy buenos días para todos, sean bienvenidos al Centro Cristiano Box Day, la voz de Dios para ti. Los invitamos para que nos acompañen durante toda la transmisión y que le demos gracias a Dios en esta mañana y oremos juntos a Él. Señor, te damos muchas gracias porque tú nos has ayudado, nos has acompañado, Señor, hasta el día de hoy. Te damos gracias por este tiempo que podemos pasar en tu presencia y lo ponemos en tus manos. Te damos a ti toda la gloria y toda la honra, Señor. Amén. Los invito ahora para que continuemos con nuestra alabanza. Nuestro Dios.
se levante, no importa lo que venga, si tú estás con nosotros, ¿quién podrá contra nosotros? Tú eres el Dios invencible. Si Dios es por nosotros, ¿quién podrá encontrar nuestra? Si Dios es con nosotros, ¿quién nos podrá vencer? Si Dios es por nosotros, ¿quién podrá encontrar nuestra? Si Dios es con nosotros, ¿quién nos podrá vencer? ¿Quién nos podrá vencer? Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, Él es más alto que cualquier otro. Mi Dios me sana, es poderoso, mi Dios, mi Dios. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, Él es más alto que cualquier otro. Mi Dios me sana, es poderoso, mi Dios, mi Dios. Si Dios es por nosotros, ¿quién podrá encontrar nuestra? Si Dios es con nosotros, ¿quién nos podrá vencer? Si Dios es por nosotros, ¿quién podrá encontrar nuestra? Si Dios es con nosotros, ¿quién nos podrá vencer? ¿Quién nos podrá vencer? Gloria a tu nombre, Señor. Solo tú eres grande, solo tú eres fuerte. Bendito nuestro Dios para siempre. Sigamos adorando a nuestro Dios en esta mañana y digámosle a Él de todo corazón que Él es nuestro deseo eterno, que solamente en Él podemos encontrarlo todo en nuestras vidas. La vida eterna es conocerte más. Me sumerjo en tu realidad. Eres el gran yo soy, incomparable Dios, mi oxígeno y mi primer amor. Eres mi deseo eterno. Nada me apasiona más que tú. Eres mi deseo eterno. Nada me apasiona más que tú. Tu palabra, Señor, es nuestro refugio y fortaleza por los siglos de los siglos. Tu palabra es más dulce que la miel. Tu amor es mejor que el vino. Tú eres mucho más que todo lo que probé. Tu presencia será siempre mi placer.
Cristo Jesús, eres mi plenitud. 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 Si te tengo a ti, lo tengo todo. Mi amado, mi tesoro, fuera de ti nada deseo, Señor. Si te tengo a ti, lo tengo todo. Mi amado, mi tesoro, fuera de ti nada deseo, Señor. Si te tengo a ti, lo tengo todo. Mi amado, mi tesoro, fuera de ti nada deseo, Señor. Si te tengo a ti, lo tengo todo. Mi amado, mi tesoro, fuera de ti nada deseo, Señor. Cristo Jesús, eres mi plenitud. 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 Oh, oh. Qué lindo tiempo de alabanza y de adoración, de estar en la presencia de nuestro Señor y que Él se convierta realmente en nuestro deseo y en nuestro anhelo. Ahora lo invito para que disponga su corazón y prestemos toda la atención a la palabra de Dios. Es la voz de Dios para ti y para mí. Dios los bendiga. Es un privilegio para mí exponer la palabra del Señor ante todos ustedes. Vamos a dar gracias a Dios una vez más. Vamos a orar para que el Señor hable a nuestros corazones, de manera que mientras oramos, dispongamos el corazón para escuchar la voz de Dios. Padre, gracias por este día que tú nos das, por esta nueva oportunidad de escuchar tu palabra, de vivir y también de obedecerte. Te pido, Señor, que esta palabra sea enviada a nuestros corazones y que cumpla la finalidad para la cual tú la envías a nosotros. Que seamos terreno fértil para tu palabra y que tu nombre sea glorificado y exaltado a través de la conducta que adoptemos según tu palabra nos enseñe. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Quiero hablarles hoy de un tema que he denominado el dañino espíritu de la división. El dañino espíritu de la división. Hay cosas que son dañinas, pero hay otras que son extremadamente dañinas, tan dañinas que los perjuicios que causan son devastadores. Y en la iglesia del Señor tenemos dificultades, claro que sí, pero algunos de los problemas que enfrentamos son supremamente letales, dañinos, causan mucho daño y mucho dolor. Y uno de ellos es la división. ¿Y por qué hablo del espíritu de división? Esta tendencia a dividir, porque esto tiene un ADN diabólico. Vamos primero a definir el verbo dividir. De los 6 significados que aparecen en el diccionario de la Real Academia Española,
Vamos a ver tres. El primero es partir o separar algo en partes. La definición llana. Esto es una operación matemática, básicamente, está refiriendo esta definición. Y como operación matemática no es mala en sí misma. Hablo de la división. Pues en muchos casos hay que hacer uso de esta operación para producir orden, o bienestar, o justicia. Pero se convierte en un factor nocivo cuando sus intenciones son inmorales y son egoístas. Segundo significado, desunir los ánimos y voluntades introduciendo discordia. Definición del diccionario de la Real Academia Española. Y tercer definición, separarse de la compañía, amistad o confianza de alguien. Pues bien, esto es básicamente lo que es la definición de división. Vamos a ver el concepto de Jesús, no tanto de la operación matemática, sino de ese efecto inmoral de dividir aquello que no se debe dividir. En Mateo capítulo 12, versículo 25 dice así: Jesús conocía sus pensamientos y les contestó, entiéndase a los fariseos, que estaban pensando que Jesús estaba echando fuera los demonios por el poder de Satanás. A ellos les dijo esto: todo reino dividido por una guerra civil está condenado al fracaso. Una ciudad o una familia dividida por peleas se desintegrará. De manera que la división es una de las características del reino de las tinieblas de Satanás, que conduce a las instituciones humanas, tanto al fracaso como a la desintegración y a la autodestrucción, incluyendo a la iglesia misma, que donde no se tomen medidas a tiempo también va a sufrir estas mismas consecuencias. Veamos ahora la naturaleza y las características de la división. Lo primero que quiero referir es su origen diabólico. La división de las familias, de las iglesias, de las naciones. Esto tiene un origen diabólico. En Apocalipsis capítulo 12, verso 13 y 4 dice lo siguiente: también pudo verse en el cielo otra señal. Apareció un gran dragón rojo con 7 cabezas y 10 cuernos y con una diadema en cada cabeza. Con su cola, este dragón arrastró a la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Luego el dragón se colocó frente a la mujer que iba a dar a luz para devorar a su hijo en cuanto naciera. Estos pasajes apocalípticos pues obviamente no son de fácil interpretación. En un caso como este hay que apelar a algún tipo de contexto, a alguna simbología, a las figuras para poder dar interpretación. Esas estrellas del cielo, donde dice que arrastró a la tercera parte de las estrellas del cielo, que se dejaron conquistar con los engaños y mentiras del dragón, en Apocalipsis 21 y 2, es identificado con el mismo diablo. Vamos en orden. El dragón del cual habla este versículo es el mismo diablo. Y las estrellas que dice que arrastró del cielo y las echó a la tierra son los ángeles, llamados ángeles caídos, y vamos a ver la interpretación en la misma Biblia. Dice, por ejemplo, en Apocalipsis 20, del 1 al 2, donde identifica al dragón con el diablo. Dice allí: vi entonces que un ángel descendía del cielo. Llevaba en su mano la llave del abismo y una gran cadena. Apresó al dragón, que es, dice el texto, la serpiente antigua, y que es también el diablo y Satanás, y lo ató durante 1000 años. Tenemos la interpretación del dragón. Se refiere al mismo Satanás. Ahora, los ángeles que están mencionados allí, los vemos en Judas capítulo 6,
versículo 6. La carta a Judas solo tiene un capítulo. El verso 6 dice: y les recuerdo que de los ángeles que no se mantuvieron dentro de los límites de la autoridad que Dios les puso, sino que abandonaron el lugar al que pertenecían, Dios los ha tenido firmemente encadenados en prisiones de oscuridad en espera del gran día del juicio. De manera que esta historia que nos aparece en estos pasajes de Apocalipsis tiene un complemento en Ezequiel capítulo 28 y en Isaías 14, donde se cuenta cómo este dragón, que en principio se llamaba Lucero de la Mañana, estando en el mismo cielo, él hizo allí una división. Producto de su soberbia y de su orgullo, él causó un gran drama en el cielo. O sea que la división tiene su origen en la mente perversa de Lucifer. La primera división de la cual nos habla la Biblia ocurrió en el mismo cielo. Y este ángel especial que Dios había creado engañó a la tercera parte de los ángeles, dice la Biblia, para hacer esa gran división. Y entonces Dios, que conoce las mentes, los pensamientos, lo más profundo del corazón de los seres tanto angélicos como terrenales, expulsó a este ángel y expulsó a todos aquellos ángeles que se dejaron engañar por la astucia y las palabras de este ángel Lucero de la Mañana, y fueron expulsados del cielo. Lo que antes era una unidad en el cielo, una armonía, ahora sale una cantidad de ángeles encabezados por este Lucifer, porque él se encargó de engañar, de mentir y de dividir el mismo cielo. De modo que la división es absolutamente de naturaleza satánica, y todo aquel que se preste para dividir la iglesia del Señor, para dividir una familia, para dividir una nación, para desanimar, para desunir, es un auténtico instrumento de Satanás. Vamos a ver algo también de las características de los divisionistas. ¿Cuáles son las características de los hombres y las mujeres que en una iglesia especialmente la dividen, o que en una familia la dividen? En Judas, en los versículos 17 al 19, dice lo siguiente: pero ustedes, mis queridos amigos, deben recordar lo que predijeron los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Ellos les advirtieron que en los últimos tiempos habría gente burlona, cuyo objetivo en la vida es satisfacer sus malos deseos. Estos individuos son los que causan divisiones entre ustedes. Se dejan llevar por sus instintos naturales porque no tienen al Espíritu de Dios en ellos. Porque si tuvieran el Espíritu de Dios no actuarían así. Ahora vamos a ver algunas cosas que nos dicen estos versículos del 17 al 19, y vamos a ver básicamente 6. La primera, que la aparición de estas personas fue advertida por los apóstoles del Señor. Como era un asunto de importancia para tener cuidado, fue profetizado con anterioridad la aparición de este tipo de personas. En segundo lugar, los identifica como burladores. Ahora, en español, la palabra burlador, pues es como cuando una persona se tropieza y se cae y otro se ríe del que se cayó. O alguien dice, mi nombre es fulano de tal, y a otro le parece el nombre como muy curioso, muy chistoso, y se burla del nombre. De esa manera nosotros entendemos en español la palabra burlador. En el griego en el que fue escrito este pasaje, la palabra es empaites. Y esta palabra empaites, lo que significa literalmente al español, son dos cosas. Una, burlador, y dos, maestro falso.
Ya tiene una connotación un poquito diferente a la que tiene en español. Pero esta palabra tiene su raíz en otra palabra griega que es empaisó. De ahí viene la palabra empaité, de la palabra griega empaisó. Y esta palabra empaisó significa varias cosas. Una, burlarse, denigrar, mofarse y escarnecer. O sea que el burlador, en el término griego, no solamente es el que se ríe tal vez porque alguien se tropieza y se cae, sino que es una persona que denigra, es una persona que escarnece, es una persona que se mofa. Entonces, aquí aparecen estas personas que en español dice burladores, pero ya vemos que tiene una naturaleza bastante perversa. En tercer lugar, lo que nos dicen estos versículos de Judas es que estos burladores solo se interesan en satisfacer sus bajas y egoístas pasiones. Ellos no les interesa tanto el beneficio de otros, sino su propio beneficio y placer. En cuarto lugar, dice el texto que causan divisiones. ¿Y cómo causan divisiones? Con sus comentarios denigrantes, con sus críticas escarnecedoras, incluso de sus líderes, de sus pastores, junto con lo que esos líderes y esos pastores hacen dentro de la iglesia para servir al Señor. Esa conducta típica, murmuradora, que fue practicada por los israelitas desde que Moisés los sacó de Egipto, ese ADN se ha heredado por esos burladores contemporáneos. Y mire usted que cuando los israelitas murmuraban contra Moisés, dice que estaban murmurando, la palabra dice que murmuraban contra Dios al hacerlo contra Moisés. Y en dos ocasiones principalmente toda la nación de Israel por esa actitud estuvo a punto de ser destruida. Dios le dijo a Moisés, hágase a un lado que voy a destruir esta gente. Pero Moisés en su corazón sentía ya amor por ese pueblo y le dijo a Dios que por favor no los destruyera. Pero los que no se salvaron fueron la familia de Coré, murmuradores clásicos, murmuradores incisivos, y Dios les quitó la vida, permitiendo que la tierra se abriera y se los tragara vivos. Pasaje que está en el Pentateuco. En quinto lugar, estos versículos de Judas nos dice que estos burladores son motivados y dirigidos por sus propios instintos naturales. La versión 60 usa una palabra que es la de sensual, que viene de suché, que es una palabra griega donde viene la palabra psicología, del psúquicos. Entonces, estas personas que son movidos por sus propios pensamientos y por sus propias iniciativas mentales, tienen un lenguaje muy espiritual que manipula a la gente. ¿Le suena algo cuando alguien le dice, es que Dios me dijo? ¿Es que Dios me habló? ¿Es que el Espíritu me dijo? Tengan mucho cuidado con ese tipo de lenguaje. No es que Dios no hable, claro que Dios habla. Y claro que Dios habla por su Espíritu y por su palabra. El asunto es de dónde provienen ese Dios me dijo. ¿Cuál es el carácter de esas personas que dicen Dios me dijo, Dios me habló? Hay que prestarle atención a eso. Y en sexto lugar, estos versículos de Judas 17 al 19 dice que estas personas que aunque usan este lenguaje, Dios me dijo, Dios me habló, dice que no tienen al Espíritu de Dios en ellos. Es lo que dice el texto. Que esas personas que se guían por su propia sensualidad no tienen el Espíritu Santo en ellos. De manera que vemos 6 características de este tipo de personas que hoy asisten a las distintas iglesias evangélicas y los tenemos diseminados por todas partes, tratando de hacer daño. No suman, no multiplican, dividen. Vamos a ver también el trato y advertencia, en tercer lugar, de Dios a los divisionistas. ¿Cómo es que Dios, en su palabra, trata a los divisionistas? En primer lugar,
En 1 de Corintios capítulo 1, verso 13, vemos una verdad que Pablo la recuerda a una iglesia que estaba atravesando por divisiones. 1 de Corintios 1, 13 dice, ¿acaso Cristo está dividido? Es la primera pregunta con que inicia este versículo 13. ¿Acaso Cristo está dividido? ¿Acaso Pablo fue crucificado por ustedes? ¿O fueron ustedes bautizados en el nombre de Pablo? ¿Por qué Pablo habla de esta manera? Porque en Corinto había varias facciones. Unos decían que eran de Pablo, otros que eran de Apolos, otros que eran de Pedro. Y así sucesivamente la iglesia se dividió. Y a esa iglesia dividida, porque algunos comenzaron a dividir la iglesia con este tipo de expresiones y de tendencias, es que Dios les dice a través de Pablo, ¿acaso está dividido Cristo? De manera que esta iglesia de Corinto tenía varios problemas. Y uno de ellos aparece en los 3 primeros capítulos, donde Pablo hizo que ellos eran carnales. Y cuando les habla de la división, le dicen es que ustedes son unos carnales, porque una persona carnal que está gobernada por su naturaleza humana pecaminosa, que es lo que significa carnal, estar gobernado por su propia naturaleza humana pecaminosa, es la persona que más fácil puede generar una división dentro del cuerpo de Cristo. Y estos corintios eran inmaduros, eran carnales, eran ignorantes y eran arrogantes. De todo ello se puede ver en los primeros capítulos de la primera carta a los Corintios. Cristo jamás será objeto de división. ¿Acaso está dividido Cristo? Cristo siempre será un objeto de unidad. Son las personas con espíritu divisionista las que dividen o fragmentan el cuerpo de Cristo. Y hay también una advertencia de corrección para el divisionista. Está en Tito capítulo 3, verso 10 al 11 y dice: si alguien causa divisiones entre los creyentes, hazle una advertencia. Si lo vuelve a hacer, adviértele otra vez. Y si sigue causando divisiones, expúlsalo de la iglesia. Tú sabes que alguien así tiene la mente retorcida y sus pecados lo condenan. De modo que, según este pasaje, hay que hacer 3 cosas. La primera es dar máximo 2 advertencias y 2 oportunidades para que la persona se corrija. Al divisionista Dios le concede 2 oportunidades según este texto bíblico. No hay una tercera oportunidad. ¿Por qué? Porque el daño después de la segunda vez puede ser ya irreparable. Lo segundo que dice este versículo que hay que hacer es que la persona debe ser expulsada de la iglesia. Suena duro esto, ¿verdad? Pero es lo que dice la Biblia. Ahora, es Dios el que dice esto porque la iglesia le costó a Dios la sangre y la vida de su Hijo. Entonces Dios es celoso con lo que a Él le ha costado. Cuando a uno no le ha costado nada algo, pues para uno eso se puede perder, igual no me tocó hacer ninguna inversión. Pero la iglesia le duele a Dios porque le costó la vida a su Hijo. Y por eso cuando Dios ve un elemento que causa daño a su propia iglesia, Él dice que hay que expulsarlo para que no cause más daño. Y Pablo, que le escribía a Tito, vemos que en la carta a Romanos capítulo 16, verso 17, dice lo mismo, dice allí: y ahora, mis amados hermanos, les pido algo más. Tengan cuidado con los que causan divisiones y trastornan la fe de los creyentes al enseñar cosas que van en contra de las que a ustedes se les enseñaron. Y sigue diciendo en Romanos 16, 17, manténganse lejos de ellos. Si usted le sigue el paso a un divisionista, usted va a formar parte de esa división.
como lo hicieron los ángeles en el cielo, siguiéndole los comentarios al lucero de la mañana, creyéndole sus comentarios, sus críticas, y finalmente ellos formaron parte de la división. ¿Y dónde están hoy? Convertidos en demonios, sin ninguna esperanza de volver al cielo. Y aquí dice, manténganse lejos de ellos. Es como cuando usted anda con un amargado y no se aleja de ese amargado, usted va a convertirse en otro amargado. Si usted anda con una persona que practica algún tipo de pecado, finalmente usted se va a convertir en una persona como esa. Por eso el consejo bíblico es manténganse lejos de los divisionistas. Usted debe estar cerca de los que suman, de los que unen, de los que multiplican, no de los que dividen. No se convierta en otro instrumento de Satanás como ellos. La Biblia dice, manténgase lejos de ellos. Y sigue diciendo el texto, tales personas no sirven a Cristo. Y si no sirven a Cristo, ¿a quién sirven? Están sirviendo al mismo Satanás. No sirven a Cristo nuestro Señor. Sirven a sus propios intereses. Con palabras suaves y halagos engañan a la gente inocente. No se deje engañar de un divisionista. Aléjese del divisionista. Es el consejo que Dios da en su palabra. Es el consejo de Dios. Y en tercer lugar, este pasaje de Tito, capítulo 3, verso 10 al 11, dice que la mente de esta gente está retorcida y sus hechos son quienes lo condenan. Cuando se toma una medida, yo no recuerdo haber nunca en mi vida ministerial expulsado a una persona de una iglesia, en los más de 30 años que llevo predicando el evangelio a tiempo completo. Debe ser una medida supremamente dura, ¿verdad? Pero es una medida que Dios dice que hay que tomar, porque entonces el daño que causan estas personas es bastante considerable. Y cuando se toma esa medida, la persona puede decir, me echaron de la iglesia. Y la pregunta es, ¿y quién lo echó? ¿Lo echó el pastor, lo echó la iglesia, o lo echaron, como dice el texto aquí, su propia mente retorcida y sus hechos? Vamos a ver también el ruego de Pablo al respecto de lo que es la división. En 1 Corintios capítulo 1 verso 10 dice, hermanos, les ruego por el nombre de nuestro Señor Jesucristo que se pongan de acuerdo y que no haya divisiones entre ustedes, sino que estén perfectamente unidos en un mismo sentir y en un mismo parecer. Hay tres cosas que está diciendo Pablo aquí. La primera es que nos pongamos de acuerdo. Ahora, para ponernos de acuerdo hay que ser personas proclives al acuerdo. Porque hay personas que son proclives a pelear. Son proclives a la contienda. Nunca les gusta nada. Nunca están de acuerdo con nada. Y aquí dice que nos pongamos de acuerdo. Y para ponernos de acuerdo hay que tener una actitud de humildad. Hay que tener una actitud de escuchar también a los otros. No solamente que me escuchen a mí y que hagan todo lo que yo digo. También para ponerme de acuerdo, debo también considerar que yo puedo estar equivocado cuando hago alguna apreciación. Yo no me las sé todas. Nadie se las sabe todas. Solo Dios se las sabe todas. Una segunda cosa que dice aquí Pablo en su ruego es que rechacemos las divisiones. Dice, y que no haya divisiones entre ustedes. Debemos ser personas que rechazamos la división, que rechazamos el espíritu de división y que no mantenemos comunión íntima con los divisionistas porque nos van a contagiar del mismo virus. Y en tercer lugar, dice que procuremos y busquemos la unidad. Ahora, ¿en torno a qué está la unidad? En torno a lo que yo pienso, a lo que yo creo, a lo que cree el otro, a lo que cree la otra. En torno a los caprichos del de allá o a los gustos míos. Nosotros debemos procurar la unidad, pero en torno a la palabra de Dios y al Espíritu Santo de Dios. No alrededor de gustos y caprichos particulares o personales. Somos llamados entonces a conocer la palabra de Dios para unirnos en torno a su mensaje y para unirnos en torno al espíritu de ese mensaje. Ahora, debemos también entender y acatar la función del liderazgo pastoral. En Hebreos capítulo 13, verso 17 dice,
obedezcan a sus pastores y respétenlos. Ellos cuidan de ustedes porque saben que tienen que rendir cuentas a Dios. Así ellos cuidarán de ustedes con alegría y sin quejarse. De lo contrario, no será provechoso para ustedes. Pues bien, en este versículo nos está diciendo que nosotros debemos obedecer a nuestros pastores. Yo recuerdo cuando tenía pastores sobre mí. Y ahora que soy pastor, también tengo personas que están en autoridad sobre mí, a las cuales respeto y obedezco. Entonces Dios dice que nosotros debemos obedecer a nuestros pastores, a quienes nos guían, porque han recibido una investidura especial de Dios. No es que sean más que otras personas. Han recibido una investidura especial para desempeñar ese oficio. Así como hay personas que han recibido destrezas para poder hacer algún oficio. Y por eso es que Dios los puso a que hicieran eso. Hay en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 2 y 3, hay todo un curso de eclesiología en estos dos capítulos. Y a las 7 iglesias se les escribe de la siguiente manera. Todos los encabezados del mensaje a las 7 iglesias dice de la siguiente forma: escribe al ángel de la iglesia en. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, Esmirna, Tiatira, que eran 7 iglesias ubicadas en el Asia Menor. ¿Qué es lo que nos está diciendo aquí? Que Dios habla a su iglesia, primero a su pastor y a través de ese pastor. Cuando Dios quiere enviar un mensaje a su iglesia, lo hace a través de quien es o de quienes sean sus pastores. En el Antiguo Testamento lo hacía a través de los profetas. En el Nuevo Testamento lo hace a través de la función pastoral. Ahora, si Dios nos habla a través de nuestros pastores, lo que nosotros debemos hacer con esa palabra es atenderla, escucharla, obedecerla, porque es Dios quien está detrás de todo. No es el pastor el que se está inventando ese mensaje. No es el pastor el que se está inventando, salvo, ojo, salvo cuando ese pastor no busca la presencia de Dios. Cuando ese pastor no va a la presencia de Dios día tras día, para escuchar en el secreto a Dios y saber qué es lo que Dios quiere hacer y hablar a esa congregación. Pero si ese pastor busca la presencia de Dios y Dios le habla, como le hablaba a Jeremías, a Isaías, a Daniel, a Pablo, a Pedro, a Juan, a todos estos hombres de Dios, entonces hay que tener mucho cuidado cuando se recibe un mensaje a través de un hombre o una mujer de Dios. Y hay que tener cuidado con la crítica, con la murmuración, con descalificar lo que Dios quiere hacer y decir a través de ese hombre o esa mujer de Dios, porque uno puede estar entonces atacando a Dios sin darse cuenta, oponiéndose a los planes de Dios. Y el que se opone a los planes de Dios en la Biblia es Satanás, es el anticristo, son los demonios, son las personas que están influenciadas por estos poderes malignos. Y dentro de las iglesias puede haber gente así, que se dejan usar por Satanás, porque como tampoco conocen la presencia de Dios, son muy dados a criticar los mensajes, las tendencias, los proyectos. La pregunta es, ¿cuánto tiempo pasaron en oración para que Dios les dijera que eso no era lo que Él había dicho? Porque el hombre de Dios, la mujer de Dios, sí pasa tiempo en la presencia de Dios y escucha la voz de Dios. Tenga mucho cuidado cuando usted critica eso, porque no es la persona. No se está criticando a la persona. Se está criticando al Dios que está detrás de esa persona, queriendo hacer algo, queriendo decir algo. Tenga mucho cuidado, porque se mete en problemas con Dios, no con el pastor, con Dios. El pastor tiene esa responsabilidad, sí, de buscar la presencia de Dios. En eso hay que ser, los pastores debemos ser muy cuidadosos. De hecho, voy a leer en Jeremías capítulo 23, verso 21, lo que dice al respecto. El capítulo 23 de Jeremías es un capítulo que habla sobre los falsos profetas,
sobre las intenciones de los falsos profetas, sobre el carácter de los falsos profetas y sobre el mensaje de esos falsos profetas. Y dice allí en el versículo 21, yo no envié a estos profetas, sin embargo van de un lado a otro afirmando hablar en mi nombre. No les he dado ningún mensaje, pero aún así siguen profetizando. Si hubieran estado en mi presencia, dice Dios, y me hubieran escuchado, habrían hablado mis palabras y habrían hecho que mi pueblo se apartara de sus malos caminos y de sus malas acciones. Cuando un hombre de Dios, una mujer de Dios, habla en nombre de Dios, debe haber estado en la presencia de Dios. Y la visita a la presencia de Dios es de todos los días. Todos los días debemos buscar la presencia de Dios, buscar la palabra de Dios en su presencia, para estar seguro cuando uno predica, para estar seguro cuando uno le da a la iglesia un mensaje, una directriz de que es Dios. En eso yo procuraré cuidarme siempre. Y no importa, porque Jeremías también recibía de Dios los mensajes permanentemente y cuando los daba al pueblo la gente los rechazaba. Solo unos pocos lo aceptaban. ¿Cuál es la idea de este mensaje de hoy? La idea es que si nosotros dividimos porque somos carnales y no entendemos los planes de Dios, pero causamos daño, nos podemos meter en un problema muy serio con Dios. Si afecta a usted, si afecta a su familia, acuérdese de lo que le pasó a la familia de Coré. Estos rebeldes, estos murmuradores, no solo murieron ellos, murieron sus mujeres, murieron sus hijos, murieron sus familiares. Uno puede causar mucho daño cuando se rebela contra Dios, como también puede causar mucha bendición cuando uno sigue la voz de Dios y la obedece. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra, porque tu palabra nos advierte de lo que a ti te agrada, pero también de lo que te desagrada. Guárdanos de ser instrumentos de división. Ayúdanos a ser instrumentos de unidad. Instrumentos que seguimos obedientemente las instrucciones de Dios en su palabra. Que contribuimos al crecimiento, al desarrollo del reino de Dios en la tierra. Porque tú nos enseñaste a orar, venga tu reino. No queremos estar en contra de tu reino. Queremos ser aquellos que trabajamos en ese reino de Dios para extenderlo, para que tu nombre sea glorificado por todas las naciones. Ayúdanos a ser elementos que sumamos y que multiplicamos, no que dividimos. Jamás queremos ser instrumentos de Satanás. Guárdanos de tal cosa. Y si hay alguna persona, Señor, que en alguna de sus iglesias o de su iglesia donde asiste tiene esta actitud, que esta palabra toque su corazón para que se convierta a ti y evite el juicio que vendrá sobre él. Gracias por tu palabra, bendigo tu nombre y gracias por el privilegio de poder predicarla a los cuatro vientos. Te adoro en este momento y te exalto y ruego por toda tu iglesia, en todas partes, por cada persona, por cada familia, por cada niño, cada adolescente, cada joven, cada persona de edad que ha creído en ti, que ha confiado en ti hasta este momento. Allí bendícelo, sánalo, fortalécelo, prospéralo, ayúdalo. Nos declaramos bajo tu bendición, bajo tu protección, bajo tu amor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios los bendiga. Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz.
te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Pues yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor. Son planes para lo bueno y no para lo malo, para darles un futuro y una esperanza. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor te mire con agrado y te extienda su amor. El Señor te muestre su favor y te conceda la paz. Que te cubra con su gracia hasta mil generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos. Que te cubra con su gracia hasta mil generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos. Que te cubra con su gracia hasta mil generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos. Su presencia te acompaña donde quiera que tú vayas, te llene, te rodee, va contigo, de mañana y de noche, en tu entrada y salida, en tu llanto y alegría. Él te ama, Él te ama, Él
Damos gracias a Dios por su palabra, una palabra muy edificante, muy apropiada para nosotros. Animémonos a seguir siempre unidos entre nosotros, unidos al plan de nuestro Señor. Recuerde que ahorita a las 10:30 de la mañana seguimos con nuestro servicio infantil y también los queremos animar para que nos quedemos unos momentos más escuchando algunos anuncios. Recuerde que nos vemos el próximo miércoles a las 7 de la noche, hora Colombia. Dios los bendiga. El Centro Cristiano Vox Day pone a tu disposición personal profesional calificado en consejería, orientación psicológica, atención individual y para parejas. Estamos atentos para escucharte y darte una palabra de aliento y consejo en estos tiempos. Escríbenos y aparta tu cita a los números que aparecen en pantalla. Te invitamos todos los viernes a través de nuestro Facebook Live, Jóvenes que dejan huella. Desde las 9 de la noche, hablemos con el pastor. Queremos invitarte todos los viernes a nuestro Zoe Live a las 7 de la noche. Tendremos una súper enseñanza para los prejuveniles. Encuéntranos en Facebook como Zoe Prejuveniles. No te lo pierdas. Te invitamos a escuchar Niños en Sintonía todos los sábados a las 9:30 de la mañana con repetición a las 3 de la tarde a través de nuestra emisora virtual Vox Day Radio Panamericana Pereira. En Vox Day Radio Pereira tenemos programación las 24 horas del día. Te invitamos a visitar nuestra página web voxdayradiopereira.com. Allí podrás escucharnos, descargar nuestra app e interactuar con nuestra programación. Que el Señor te bendiga y te proteja. Que el Señor sonría sobre ti y sea compasivo contigo. Que el Señor te muestre su favor y te dé su paz.